Genocidio armenio. El plan genocida contra el pueblo armenio fue comandado por el gobierno de los jóvenes turcos junto a las máximas autoridades del Estado turco otomano. Hubo 1.500.000 y 2 millones de personas. Los informes de Eisberger, quien era director de inteligencia de oficina de exteriores, decía que había 1.500.000 de asesinados, al igual que el informe del embajador de Alemania en Turquía. Más tarde, en el juicio de Yozgat, se seguía manteniendo estas cifras. Historiadores como Justin McCarthy, profesor de la Universidad de Louisville, decía que estas cifras eran falsas, ya que su base en el estudio del censo de oficiales otomanos para concluir que los armenios que vivían en el Imperio Otomano eran menos de 1,5 millones, y que las cifras publicadas relativas a la muerte de 1 millón de armenios pueden haber sido exageradas en demasía, e incluso afirmando que en ese periodo murieron 13 millones de turcos. El genocidio armenio comienza el 24 de abril de 1915 y finaliza en 1923. En el Imperio Otomano, su objetivo político era construir un imperio étnicamente homogéneo y eliminar el obstáculo que impedía la construcción de un imperio turco más allá del mar Caspio. Los alegatos turcos suelen hablar de la tradición armenia. Luego de una convivencia entre armenios y turcos de 600 años, dentro del Imperio Otomano no se puede negar que hubo una convivencia de 6 siglos, pero con un final nada feliz para uno de los protagonistas. Los armenios sirvieron al progreso culturales, económicos y políticos del Imperio Romano. Es más, los consejeros de los grandes sultanes otomanos siempre han sido armenios, ya que como antiguos habitantes de la región poseían conocimientos estratégicamente avanzados. El imperio paulatinamente fue perdiendo el territorio europeo, lo que llevó a las autoridades otomanos a reforzar lo único que les quedaba, el Asia Menor. El escollo eran los antiguos habitantes y conocedores ancestrales de la zona. El armenio, que para principios del siglo XIX se encontraba leyendo ideas progresistas feministas provenientes de Europa que proponían en la población de autonomía que habían obtenido países tales como Bulgaria, pesados tributos, desigualdad de tratos, saqueos constantes y además situaciones comenzaron a vivir los armenios, quienes ya no podían soportar más el considerado ciudadano de segunda en su propia tierra. Las rebeliones comenzaron a ser sofocadas con la masacre que terminaron con el plan de exterminio planificado minuciosamente. No se puede desposar un número cerrado de causas del por qué el genocidio armenio, ya que por más que la responsabilidad sea hoy el principal heredero, es decir, la República de Turquía, en aquel momento no solo turcos y armenios vivían en el imperio, sino también kurdos, circasianos, cherkeses y hasta judíos sefaraditas, los cuales aguardaban con creciente interés respecto a lo que ocurría si los hábiles armenios desaparecen cultural y económicamente del imperio. Se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas, con las deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaba a la muerte a muchos de deportados. Otros grupos étnicos cristianos también fueron masacrados por el Imperio Otomano. Durante este periodo, entre ellos los asirios y los griegos pónticos. La fecha del comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, el día en que las autoridades otomanas detuvieron a 235.000 miembros de la comunidad de armenios en Estambul. En los siguientes días, la cifra de detenidos ascendió a 600.000.
Posteriormente, una orden del gobierno central estipuló la deportación de toda la población armenia, sin posibilidad de cargar los medios para la subsistencia, y su marcha forzada por cientos de kilómetros, atravesando zonas desérticas en las que la mayor parte de los deportados pareció víctima de hambre, sed y privaciones, a la vez que los sobrevivientes eran robados y violados por los gendarmes, que debían protegerlos a menudo en combinación con bandas de asesinos y bandoleras. Hay alrededor de 15.000 documentales y 9 películas respecto a este genocidio. Intentan ambientar o mostrar lo que ocurría en esta época de la cultura arménica. La primera película sobre el genocidio arménico apareció en 1919, una producción de Hollywood titulada Rabbits Armani, dirigida por Oscar Apfel, que posteriormente influiría en el film Arad en el año 2002. Además, actualmente en el año 2014, la película The Cut, que también está ambientada en este genocidio. Algunos de los documentales más importantes fueron The Forgotten Genocide en el año 1975, en el año 1990 El general Andrade, en el año 2005 Hopkins Siras, y en el año 2010 Ahed. Las relaciones entre Turquía y Armenia siguen estancadas. Turquía ha cerrado sus fronteras para establecer relaciones diplomáticas y abrir la frontera sin condiciones previas, aunque Turquía demanda que abrir su frontera demostraría un respaldo a la ocupación armenia. Más de 1,5 millones de armenios fueron asesinados. Esto corresponde a 2/3 de la población de la época. Surgimiento de la apertura armenia. Destrucción casi total del patrimonio armenio de la época. Fruto de 5.000 años de historia, ningún responsable de genocidio fue juzgado por sus crímenes. Ya que este genocidio es reconocido a nivel mundial, se hace conmemoración en diferentes países como Uruguay, donde se hizo una marcha en conmemoración del centenario del genocidio armenio, el 23 de abril del año pasado. En el Líbano se lanzaron linternas flotantes en la orilla del mar para conmemorar a todas sus víctimas. También se hizo el primer monumento conmemorativo de este suceso fuera de Turquía. Es la capital elegida en el monasterio de Antelios, sede del Catolicosao de la Gran Casa de Cilicia, donde se guardan restos de víctimas recogidos. A este se le considera, por lo general, el primer genocidio moderno. De hecho, es el segundo caso de genocidio más estudiado después del Holocausto. Hasta la fecha, 22 estados han reconocido oficialmente el genocidio. Se calcula que existieron unos 26 campos de concentración para confinar a la población armenia.